Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. También les invitamos a seguirnos en su periódico digital www.elpaisenblanco.com. Búsquenos en www.elpaisenblanco.com para que se mantenga informado de lo que sucede aquí y en el resto del mundo. El País en Blanco, al servicio del pueblo. Entonces, les recordamos que la oficina de abogados más completa de la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Entonces, siguiendo con estos importantes temas de su programa El País en Blanco de hoy, 4 del mes de septiembre del año 2022, avanzando el año ya. Entonces, vamos a analizar este importante tema, que es con relación a lo que nosotros les decimos los dolores de cabeza de la familia dominicana para enviar a los estudiantes a clase. Y eso es algo preocupante porque estamos en una situación muy difícil y ya van a iniciar las clases y los estudiantes, todavía una gran cantidad de la familia dominicana no ha podido comprar los útiles escolares, y eso es algo preocupante porque estamos con una situación muy difícil donde tenemos una inflación muy exagerada y una recesión económica muy fuerte, y es una parte muy delicada y difícil para la familia dominicana, donde estamos observando que un cuaderno de 200 páginas está costando 80 y 100 pesos, y eso es algo preocupante para la familia dominicana. La alta inflación que tiene nuestro país y estos útiles escolares tan altos de precio, y una recesión económica muy difícil porque la economía dominicana se ha ido al suelo. Hay una recesión económica, hay poco circulante en la calle, no hay dinero, y eso es algo muy grave para el sistema
educativo dominicano. Entonces, yo eso es de lo que entiendo, que a través de lo que son las políticas públicas del Estado, se debería de estar donando los útiles escolares a todos los estudiantes del sector público. Se debieran de estar donando estos útiles escolares, porque la educación dominicana, el sistema de educación dominicana, tiene los recursos económicos más que suficientes para hacer esta inversión en nuestros estudiantes, que una inversión no es un gasto, es una inversión que se hace cuando se compra un cuaderno y se le facilita a un estudiante perdón, que estamos un poco agripados. Entonces, cuando se facilita ese cuaderno a un estudiante, también se le facilita la vida a los padres o tutores de estos estudiantes, por la situación de que es algo que se necesita, es algo que es para la enseñanza de los individuos de la sociedad. Entonces yo he criticado eso bastante. En los últimos años, ya con un 4% del dinero del pueblo para el sector de educación, que es más que suficiente. Es para que los estudiantes de nuestro país se le dé los útiles escolares, uniformes, sus cuadernos, sus libros, todos, hasta el transporte, porque hay recursos suficientes. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? El Estado no ha sabido aplicar la política pública para desarrollar esto. Ahí vemos la funesta administración de Roberto Fulcar, la peor que hemos tenido, pudiéramos decir, en los últimos 15 o 20 años. La peor gestión esa de Roberto Fulcar, y es lastimoso que mientras más dinero tiene este ministerio, más de 250.000 millones de pesos, los estudiantes estén con una mala calidad de educación, no se le da el almuerzo que conllevan, el desayuno, la tanda extendida, que se tenga que estar hablando de la idea de tener que alquilar edificaciones privadas para que los estudiantes vayan a clase, con la cantidad de escuelas que hay aquí, a punto de terminar, que lo que le falta es muy poca cosa, que siempre, cada vez que me toca hablar de este tema, traigo a colación ese liceo que está hecho ahí frente a la Fiscalía de Gapre en Santo Domingo Este, un liceo que está en más del 98%, que lo único que falta es acondicionar el patio y llevar la butaca, y ya los estudiantes listos para recibir el pan de la enseñanza. Y ese liceo se ha dejado deteriorar después que prácticamente está más del 98%. Se ha dejado deteriorar para alquilar algunas edificaciones que tienen alquiladas en los alrededores, únicamente para un negocio de un grupito y buscarse unos pesos. Entonces, por eso yo he dicho que esa administración de Roberto Fulcar, que lo decía
desde que estaba desempeñando esa función, de que a Roberto Furcal había que hacerle auditoría, porque no se correspondería esos más de 250.000 millones de pesos que tiene el sector de educación, y en esa administración no se hacía una escuela, no se terminan las que están a punto de terminar, no se preparaban los docentes, no se le daba el almuerzo y desayuno como iba a los estudiantes, se habían eliminado en su gran mayoría la tanda extendida. Entonces un desastre total como el que tenía Roberto Furcal, y yo decía que había que hacer auditoría, porque si en la pasada administración de Danilo Medina se robaban una enorme cantidad de millones comprando solares sobrevaluados, haciendo escuelas sobrevaluadas, y que daba dinero y se le daba su almuerzo y su desayuno a los estudiantes y estaban la tanda extendida, entonces yo decía, ¿por qué si en esta administración no se hacen escuelas, no se preparan los alumnos, los profesores, no se da el desayuno escolar ni el almuerzo, que era de un escándalo a otro? Entonces, ¿por qué no quedaba dinero si en la pasada administración, con todo ese desorden, con todos esos robos, quedaba dinero? Entonces en esta no se hacía nada, y ese dinero, ¿dónde se iba? Eso yo reclamaba eso siempre. Incluso yo soy partidario que a Roberto Furcal deben de hacer una investigación y ver cuál ha sido el uso que se ha dado a tantos millones, y no se sabe dónde se han invertido, y la educación cada vez de mal en peor. Porque aquí lo que se han estado buscando la forma de seguir deteriorando el sistema educativo público para entonces favorecer al sector privado. Porque con la pasada administración de Danilo Medina, con los aumentos que Danilo le hizo al sector de educación, a los profesores, hemos visto una cantidad de profesores del sector privado que ha decidido retirarse de ese sector privado y pasar al sector público, porque entiende que en el sector público hay un salario mucho más jugoso que el que tenemos en el sector privado, porque en el sector privado lo único que se hace es que se le cobra una buena cantidad de dinero a cada uno de los padres de esos estudiantes, pero al profesor lo que se le paga es una miseria, y esa es la realidad, y eso lo vemos a diario. Entonces los profesores han despertado y han dicho, no, pero que en el sector público el pago es bueno. Cualquier profesor en el sector público cobra más de 100.000 pesos, mientras que en el sector privado difícilmente lo va a hacer. Que es lo mismo que sucede con los profesores del área de las universidades, que cuando comparan el salario de las universidades privadas del país, ninguno se parece al salario que gana un profesor de la Universidad Pública del Estado, de la UAS. Por eso usted ve que son muchos los aspirantes a convertirse en profesores de la UAS, porque entienden que tienen un buen pago. Y eso sucede con el sector privado, con el sector público, hay esa competencia. Y eso hay que prestarle mucha atención, ya que yo entiendo que el sector público tiene los recursos económicos más que suficientes para que los padres no tengan que estar con esos dolores de cabeza cada vez que llega la temporada de las escuelas, porque aquí no se están haciendo las inversiones que necesita el sector de educación, porque hay que
buscar la forma de motivar a esos estudiantes de que sigan estudiando, porque tenemos una sociedad que los estudiantes no quieren estudiar y por eso usted ve la deserción escolar muy elevada en la República Dominicana. Entonces, mientras usted ve que la cantidad de estudiantes que están fuera de las aulas, que han desertado, pero sí aumentan entonces la cantidad de jóvenes que se dedican al vicio de las drogas, al vicio del alcohol, al vicio de la juca, y eso es algo preocupante porque a final de cuentas vamos a tener una sociedad que no va a servir para nada porque están todo en vicio. Hay que crear conciencia. Por eso yo decía el día pasado, entonces, si este sistema educativo sigue como va, ¿cuáles serán los médicos del futuro? Los abogados, los ingenieros, los contables y una cantidad de profesionales en diferentes ramas de saber. Y eso es preocupante por la educación en nuestro país va de mal en peor. Y todos los estudios que se hacen dicen que va de mal en peor. Entonces, si vamos de mal en peor y con recursos económicos, ¿por qué esos recursos no se invierten en los estudiantes? En el sector educativo. Incluso el gobierno ha hecho propuestas para reducir el 4% de educación y eso no, el pueblo no lo debe permitir porque el sector educación es el principal pilar de la sociedad combinado con el de salud, entonces no puede suceder este tipo de situación. Yo decía en el momento de la pandemia, la COVID-19, que en el caso de este método de que la cantidad de recursos económicos que poseía educación y que los estudiantes estaban cogiendo su clase de manera virtual y que era una cantidad de dinero que se había dado y que no se veía dónde estaba ese dinero y que era importantizar, darle prioridad al sector salud. Yo decía que sí, que estaba de acuerdo que se cogieran partes del dinero de educación y se le diera al sector salud, porque el sector salud está en una situación muy precaria y muy dificultosa, y eso es algo preocupante. Entonces, cuando vemos el tipo de situación y la idea del gobierno, no estamos de acuerdo, porque el sector de educación tenemos una educación muy deficiente, una educación muy atrasada, y debemos de enfocarnos en mejorar esa educación que son los jóvenes del futuro, los jóvenes de las futuras generaciones. Y eso hay que prestarle atención. No podemos descuidarnos con eso. Porque es que el sector de educación no puede estar en déficit con tantos recursos económicos, que lo único que ha hecho es la falta de una buena gerencia en el sector de educación para seguir avanzando con todas estas aulas que están a punto de terminar, construir las que falten y seguir ampliando el sector educativo para que los estudiantes estén motivados a seguir estudiando y a prepararse para el futuro de la República Dominicana.